¿Existe en realidad un espíritu llamado Satanás? ¿O es solo la imaginación de artistas, escultores y escritores de ficción? Amigo, uno de los mayores engaños sería la idea de que este impostor en realidad no exista. Cuando revisamos la historia del mundo y los engaños de las religiones, vemos una fuerte evidencia de que una entidad satánica ha estado muy activa en la historia, pero debemos darnos cuenta de que sigue muy activa ahora. ¿Ha sido usted engañado? La Biblia hace esta asombrosa declaración. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Conoce usted las estrategias, engaños y artimañas del diablo? El apóstol Pablo declaró en 2 Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones. Los impostores están ahí para engañarnos. Los mentirosos y los estafadores intentan defraudarnos. Pero por encima de todos ellos hay un gran engañador a quien la Biblia llama Satanás. Millones de personas incursionan en el ocultismo y buscan respuestas de adivinos y místicos. Estas prácticas oscuras son engañosas. ¿Conoce usted las tácticas y artimañas de Satanás? Usted debe conocer los engaños letales del diablo. Acompáñenos. Cordiales saludos a nuestros amigos de todo el mundo. Hay millones de estafadores, embusteros y charlatanes queriendo engañarlo a usted y a mí. Algunos hacen lo posible por defraudar a ancianos y robarles sus inversiones. Sin embargo, existen otras formas de engaño. Los libros de Harry Potter promoviendo el ocultismo se venden de a millones. Otros recurren al espiritismo, cartas de tarot, canalización y astrología en busca de poder y visión. Millones de personas incurren en el ocultismo y buscan respuestas de adivinos y místicos. Otros buscan placer físico a corto plazo, sin pensar en la moralidad o las consecuencias. En el programa de hoy, veremos 7 de los engaños más letales ofrecidos por Satanás. Nuestro Salvador, Jesucristo, nos advierte estar en guardia contra los engaños mortales del diablo. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos, no unos pocos, caerán en los engaños de Satanás. El primer engaño que revelaremos es la codicia. La naturaleza humana está llena de vanidad, celos, codicia y lujuria. Satanás puede aprovecharse de esas debilidades en nosotros. Él envía la tentación a través de los medios de difusión, películas, televisión, internet, revistas y personas carnales codiciosas. Los adolescentes que llegan a la edad adulta son muy propensos a los mensajes sexuales disponibles para todos en internet. Muchos casados ceden a las tentaciones seductoras de los demás y cometen adulterio. El apóstol Pablo advirtió a los matrimonios que no se privaran mutuamente de las relaciones íntimas. De otro modo, Satanás podría aprovecharse de la naturaleza carnal. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En esta era, las tentaciones sexuales están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo aconsejó a los de escaso dominio propio, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7:2. Entendamos lo siguiente, amigos, que la lujuria, la avaricia y la codicia son pecado. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Éxodo 20, versículo 17. La película Wall Street de 1987 mostró al inversionista Gordon Gekko haciendo la famosa declaración, la codicia es buena. No, amigo, la codicia conduce a la idolatría. ¿Cuántos millones hacen ídolos de magnates de negocios y artistas cuya riqueza envidian? Usted no debe codiciar el pecado sexual o la riqueza que ve que otros intentan disfrutar. Dios promete satisfacer todas sus necesidades
alineadas a su voluntad. Esa promesa está en Filipenses 4, versículo 19. Entendamos lo siguiente, que la codicia es una forma de idolatría. Uno puede desear una persona, posición o posesión con tanta fuerza que se convierte en un ídolo para usted, como dice en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En lugar de llenarse de envidia y codicia, agradezca todas las bendiciones que Dios le ha dado. El engaño satánico número 1 es la codicia. Amigo, ore como Jesús nos enseñó. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Mateo 6, versículo 13. El engaño número 2 es mentir. Hay un ejemplo clásico de mentira en el Nuevo Testamento. Los miembros de la iglesia cristiana primitiva donaron propiedades para ayudar a otros cristianos. Pero un individuo llamado Ananías cometió fraude. Afirmó haber dado todas las ganancias a la iglesia, pero retuvo parte de los fondos. Le mintió al apóstol Pedro. Leamos la historia en Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y escucha ahora. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Zafira, su esposa, vino a Pedro más tarde. Ella mintió y recibió el mismo juicio que su esposo. Murió en el acto. Entendamos lo siguiente. Satanás es el padre de la mentira, como dice en Juan 8:44. Amigo, examínese a sí mismo. Supervise sus comunicaciones. ¿Opaca usted la verdad? ¿O simplemente miente? No deje que Satanás se aproveche de usted como lo hizo con Ananías y Zafira. Recuerde, el 9º mandamiento dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, versículo 16. Y dése cuenta que se puede vivir en mentira. Me temo que muchos cristianos están haciendo justamente eso. Como dice en 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco, que conoce al Señor, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amigo, pídele a Dios que lo ayude a decidir la verdad y a vivir en verdad. Hemos visto que Satanás quiere seducirnos con codicia y mentira. El tercer engaño satánico que veremos es el orgullo, vanidad y arrogancia. La vanidad y el ego son parte integral de la naturaleza humana. Nos gusta sentirnos importantes. El deseo puede conducir al engaño. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo acerca de la ordenación de un obispo o un diácono. En 1 de Timoteo 3, versículo 6 dijo cómo debería ser tal candidato. Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. 1 de Timoteo 3, versículos 6 y 7. ¿Permite usted que el orgullo y la vanidad guíen su pensamiento y comportamiento? Si es así, puede ser engañado. Puede caer en la trampa del diablo. ¿Cómo se contrarresta el egocentrismo y la vanidad? El apóstol Santiago escribió: humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Santiago 4, versículo 10. Santiago también nos da ánimo en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Recuerda los ejemplos bíblicos de aquellos que cultivaron el orgullo y no dieron gloria a Dios? El rey Herodes se dejó adorar como un dios. Cultivó la vanidad y la arrogancia. ¿Y qué le pasó? Hechos 12, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando:
voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otro rey que tuvo que aprender lecciones en forma difícil fue el rey Nabucodonosor. Cuando descuidó el consejo del profeta Daniel de arrepentirse, Dios le quitó el reino a Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor vivió 7 años como un animal, hasta que aprendió la lección. Puede leer sobre esto en Daniel capítulo 4. Amigo, esté en guardia contra el orgullo. Cuando Dios lo bendiga, dele la gloria a Él. Como dice en 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. El engaño número 3 es orgullo, vanidad y arrogancia. El engaño satánico número 4 es falsos sueños, visiones y milagros. ¿Cuántas veces me han contado sueños o visiones que obviamente fueron inspiradas por Satanás? Algunos creyeron haber visto a Jesús. Supuestamente parecía tener el pelo largo tradicional. Pero el Jesús de la Biblia no tenía el pelo largo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:14: La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonesto dejarse crecer el cabello? Jesús escapó de las multitudes en varias ocasiones porque se parecía al judío promedio de su época. Eso significa que no tenía el pelo largo. Amigos, no se dejen engañar por sueños, visiones o mensajes atractivos. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El ocultismo atrae a muchos. Algunos intentan contactar a sus familiares fallecidos a través de médiums. Los niños leen a Harry Potter y se fascinan con el ocultismo. Los videojuegos satánicos son populares. Usted debe advertirle a sus hijos de los peligros del ocultismo, las actividades satánicas y otras influencias demoníacas. Dios condena la brujería y la hechicería. Nos dice en Deuteronomio 18, versículo 12: Abominación es para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Asegúrese de leer Deuteronomio 18 del 9 al 14 y Gálatas 5:20. Satanás usa sueños, visiones y milagros para engañar a la gente. El libro de Apocalipsis describe al gran falso profeta que se levantará pronto. Asegúrese de leer esto en su propia Biblia, Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amigo, no se deje engañar. Los líderes religiosos harán grandes señales y milagros. Asegúrese de probar a todos esos líderes con la Biblia, la palabra de Dios. Es por eso que decimos, no nos crea solo porque nosotros lo decimos. Revise estas referencias en su Biblia. Crea en su Biblia. Como dice en Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El engaño satánico número 4 es falsos sueños, visiones y milagros. Uno de los engaños más letales del diablo es en el ámbito de la falsa doctrina, la falsa enseñanza religiosa. ¿Dónde aprendió usted sobre el cristianismo? Increíblemente, Satanás ha convencido a la mayoría de los cristianos a creer y hacer cosas que Jesús nunca enseñó. El engaño satánico 5 es falsa doctrina. ¿Dónde encontramos doctrina o enseñanza verdadera? Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es revelada en la Biblia, pero también debemos practicar la verdad. Jesús dijo en el versículo anterior, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero la mayoría no practica la verdad. El apóstol Pablo profetizó que las personas religiosas buscarían maestros que predicaran lo que quieren oír, en lugar de maestros que predicaran la verdad de la Biblia.
Vaya en su Biblia a 2 de Timoteo 4:2. El apóstol Pablo exhortó al joven evangelista Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 de Timoteo 4, 2-4. Amigo, ¿está dispuesto a ser guiado y corregido por la Biblia? ¿O permitirá ser desviado a las fábulas? Uno de los mayores errores del cristianismo tradicional es la práctica de tradiciones paganas. Las hemos documentado en programas anteriores. Los huevos de Pascua son un símbolo pagano de la fertilidad. Árboles decorados, guirnaldas y muérdago eran tradiciones paganas. El 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el sol dios. Nunca fue el nacimiento de Jesús. ¿Deberían los cristianos observar San Valentín? En el año 496 después de Cristo, el Papa Gelasio I estableció la fiesta de San Valentín el 14 de febrero. Desde los días de la antigua Roma, los amantes solían celebrar la Lupercalia, la fiesta de Lupercus, dios de la fertilidad, el 15 de febrero. Incluso en la antigua Grecia, febrero se asociaba con el amor y la fertilidad. El mes griego de Gamelion, que finalizaba a mediados de febrero, se asoció con el matrimonio de los dioses Zeus y Hera. El historiador Will Durant hizo este análisis en su libro La historia de la civilización. El cristianismo no destruyó al paganismo, sino que lo adoptó. La mentalidad griega agonizante se perpetuó en la teología y liturgia de la Iglesia. El idioma griego, habiendo reinado durante siglos sobre la filosofía, vino a ser el vehículo para la literatura y el ritual cristianos. Los misterios griegos pasaron al impresionante misterio de la misa. Otras culturas paganas hicieron su aporte al resultado sincrético. El cristianismo ortodoxo fue la última y más grande creación del mundo pagano antiguo. Amigo, ¿está usted practicando tradiciones paganas en nombre del cristianismo? Recuerde la advertencia de Jesús a los fariseos y escribas acerca de ciertas costumbres religiosas. Él les advirtió en Marcos 7:9, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». El mundo está lleno de falsas religiones, falsas tradiciones y falsas doctrinas. Amigo, esté en guardia contra los engaños de Satanás. El engaño número 5 es falsa doctrina. El engaño satánico número 6 es falta de fe. El patriarca Job fue atacado por Satanás. Job permaneció fiel a Dios y aprendió lecciones espirituales vitales. En un momento Job dijo, «Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía». En lenguaje actual, podría llamarse a esto una profecía autocumplida. Debemos afrontar los miedos y orar por la protección e intervención de Dios. Debemos ejercitar la fe. Cuando estudiamos la Biblia y creemos las promesas de Dios, Él nos da fe. En Romanos 10, versículo 17 dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». La falta de fe nos lleva a engaños satánicos. El libro de Hebreos relata la infidelidad del antiguo Israel. Carecían de confianza y fe en Dios. Debemos aprender de su dureza de corazón. Hebreos 3, versículo 12. «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Aquellos que carecen de fe en Cristo y que persisten en confiar en Satanás, finalmente serán destruidos, como dice Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero el versículo 7 enfatiza las buenas noticias. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Cuando nos caemos o herimos, puede ser fácil amargarse por lo que sucedió. El dolor puede convertirse en rencor o deseo de venganza. Si alimentamos esos sentimientos, pueden convertirse en odio, y luego el odio en amargura. El séptimo engaño satánico es la amargura.
Amigo, debe identificar y superar cualquier sentimiento de odio y amargura. Note esta instrucción en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Tal amargura puede incluso conducir al pecado imperdonable. ¿Cómo contrarrestar estos sentimientos? Simplemente siguiendo las instrucciones de Jesús. Él dijo en Mateo 5:44, «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos». Amigo, ore por sus enemigos, bendiga a los que lo maldicen. Esa es la manera cristiana. Esa es la forma que vencerá la actitud contagiosa de odio y amargura de Satanás. Evite el engaño satánico número 7, la amargura. Amigo, Dios quiere que usted sea su hijo o hija fiel a través de Jesucristo nuestro Señor. Él le dará su fe si se vuelve a Él con todo su corazón. Si siente que Dios lo está llamando y desea seguir su mandamiento de arrepentirse y bautizarse, tenemos representantes en todo el mundo que estarán felices de aconsejarlo y ayudarlo a comprender el compromiso del bautismo. Mientras tanto, ármese con conocimiento espiritual. No se deje engañar por sí mismo, por el mundo o por Satanás, como enfatizó el apóstol Pablo. No ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. La profecía bíblica predice que un gran sistema religioso falso en el futuro engañará e influirá en millones de personas en toda la tierra. No se deje engañar. Gracias por seguirnos. El folleto El falso cristianismo, un engaño satánico, revela un engaño global masivo. Usted puede recibir su copia gratuita y recuerde suscribirse al canal para no perderse otro video del mundo de mañana.